Bueno, lo sentimos por los que están en la transmisión. No me enteraba que no se estaba escuchando. Pero desde aquí vamos a continuar. Entonces, alguien que es retenedor de la palabra, que retiene la palabra, viene a ser de bendición para toda la iglesia por esta figura que hemos usado. Pero si alguien no retiene la palabra, esa sequía que hay en él va a tener un impacto en la vida de la iglesia. Entonces venlo, y por eso hemos dedicado un versículo hoy, un día solo a este versículo. Porque lo demás, hermanos, es el carácter. Todo lo demás es el carácter del pastor. Pero esto es algo que él debe hacer. Y él debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Cuando dice retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, pues tenemos que también entender qué significa eso. Uno, me gusta el comentario de Warren Wiersbe cuando él dice: ya que la palabra es fiel, aquellos que la enseñan y predican deben también ser fieles. No solo que la palabra es fiel, sino el que la retiene, el retenedor de esa palabra, el que ejerce el ejercicio pastoral debe serlo. Porque la palabra nos va santificando. La palabra de Dios, cuando se va a ella en humildad y no con un deseo de criticarla, sino de alimentarse, hermanos, tiene un poder que va por sobre nosotros. Entonces nos va santificando, y la palabra de Dios la iglesia debe de tener pastores que sean retenedores de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, que estén impregnados de ella. Los pastores deben de estar impregnados de la palabra. Tal vez no la van a saber toda de memoria, pero los pastores deben de memorizar la palabra. Los pastores deben de conocer la palabra. Los pastores deben de saber el evangelio desde Génesis, cómo se ha venido desarrollando a lo largo de la historia y fue manifiesto en la cruz en Jesucristo. Los pastores deben de saber estas cosas, deben de estar llenos de la palabra. Fue Charles Spurgeon quien dijo: es bienaventurado ingerir el alma misma de la Biblia hasta que por fin llega a hablar en el lenguaje de las escrituras. A nuestra alma se está refiriendo, y el espíritu queda saturado con el sabor de las palabras del Señor, de tal manera que el componente principal de la sangre llega a ser la Biblia, y la esencia misma de la Biblia fluye con naturalidad en el interior de quien predica. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Fue de él que alguien dijo, de este pastor: cortarlo por donde querás y le va a salir Biblia. O sea, el hombre habló con propiedad. Dice: la Biblia debe ser un elemento que esté en nuestra sangre. Y eso va a pasar también a la iglesia. Ustedes también, hermanos, deben de estudiar la Biblia. Por eso Dios quiere como pastor a un retenedor de la palabra, para que impulse a la iglesia a que también estudie la palabra, y para que su impulso lo haga con autoridad. Usted también debe de leer la palabra. Usted también debe de apartar un tiempo. Y cuando digo leer la palabra, no me refiero a tener una relación superficial con la palabra, que no es que es mala. No es malo llevar nuestro radio en una emisora, por ratitos estar concentrado, por ratitos no aprendemos. Yo lo hago. Yo a veces pongo YouTube y voy escuchando mensajes. No es eso que estoy diciendo que es malo. No es malo, de hecho es algo muy bueno tener versículos en la puerta de nuestra casa, tener versículos en nuestros escritorios,
Bueno, el hermano Gerson nos envía un versículo todos los días, pero no es eso de lo que estoy hablando. Es de los minutos que usted invierte y que usted los aparta en el día para con devoción y humildad leer la palabra. No sé si son 5, 10, 15 minutos, 2 o 3 minutos, no sé. Pero si no los tiene, pues este mensaje que parece que es para los pastores, les digo, entonces les animo a que lo hagan. Les exhorto a que lo hagan. Por eso el pastor debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. El pastor debe saber, si alguien le pregunta, pastor, ahí leí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con. ¿Qué es eso de justificado? El pastor debe poder explicar, un anciano debe poder explicar qué es la justificación. Escuché a alguien decir algo de la expiación, pastor, ¿qué es eso? El pastor debe de conocer la palabra de tal manera que puede explicar lo que es la expiación, la adopción, la elección, la regeneración, el bautismo. El pastor debe poder explicar estas cosas. Ya cuando alguien viene con preguntas demasiado que no están en la Biblia, sino que son terminología teológica, ahí es excusable cualquier pastor. Se viene pastor y ¿qué es eso de supralapsarianismo? Yo no voy a predicar de eso. No voy a intentar no usar ese término. Pero si usted quiere, miren. Pero ahí queda excusado cualquier pastor. No estoy diciendo que tiene que ser un doctor en teología, un pastor. Debe ser un retenedor de la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si es un retenedor de la palabra, es un estudioso de ella. ¿Cómo le va a dar aliento al caído sin la palabra del Señor? ¿Cómo va a exhortar al que está cayendo o en malos pasos si no es con la palabra del Señor? ¿Cómo va a dar consuelo ante una pérdida a alguien si no es con la palabra del Señor? ¿Cómo va a hablarle de Cristo a alguien para que se arrepienta si no es con la palabra del Señor? ¿Cómo va a ir a un velorio, a una boda, a un entierro, a una celebración de 15 años a exponer si no es con la palabra del Señor? Entonces debe ser retenedor de la palabra, fiel. John MacArthur dijo, me encanta esto que dijo, me encanta, y dice: un pastor con capacidades limitadas, que trabaja con devoción y sin reservas, es tan digno de doble honra como un pastor con mayores recursos, que trabaja con el mismo tesoro. Lo importante es que lo dijo John MacArthur, porque él sí es alguien muy dotado, es alguien dotado con más dones y habilidades e inteligencia que el promedio de los pastores. Pero él no está diciendo que solo él es digno de él. Él está diciendo, aún los más limitados. Nosotros aquí en Honduras. O sea, no, aquí no está hablando de que el pastor debe ser un escritor de enciclopedias teológicas. No, gloria a Dios por aquellos que han tenido ese honor, o escritor de un libro, o que tienen algo. No, es un retenedor de la palabra. Eso es algo que las iglesias deben aprender. Porque alguien incluso que haya ido a un seminario, a un instituto bíblico, haya sacado un bachillerato, una licenciatura, pues, o una maestría, o un doctorado, puede ser que no sea retenedor de la palabra. Puede ser que no lo sea, que conozca, pero no es un retenedor de la palabra. La represa está vacía, por mucho que sea. Pero cuando hay una represa llena de agua, la retiene y la almacena hasta el ambiente, tienen vida.
Pero hay muchos que tienen muchas cosas y no. Entonces aquí es un retenedor de la palabra. Alguien que ama la palabra, que la Biblia es su pasión, para que pueda de alguna manera transmitirle a alguna generación de la iglesia o a algunos entre la iglesia y se despierte esa pasión entre ustedes. Ustedes también pueden ser retenedores de la palabra. O sea, de hecho la Biblia enseña que el cristiano debe de tener el sustento diario de la palabra. Ahora dice que debe ser un retenedor, pero incluso dice ¿para qué? Ese mismo versículo dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar. Levante la mano a quien le gusta que lo exhorte. A nadie. Esa es una tarea nuestra de los pastores, aunque no le guste. Y si el pastor es retenedor de la palabra, ese vínculo con la palabra lo hace perder el temor. Y ir y exhortar a cualquier hermano con amor. Pero es el vínculo con la palabra lo que lo impulsa a eso. Y va no solo con una actitud humilde, sino con la palabra misma. Debe ir y exhortar. Para exhortar, hermanos, entre otras cosas, pero aquí dice, vean, no dice, pero para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay dos cosas y vamos a ver las dos. Primero dice para exhortar, y la acción de exhortar es estar como al lado de alguien. Al lado de alguien, a Bernabé, que se le conoce como el hijo de consolación. Realmente el nombre Bernabé se podría traducir exhortación. La raíz es la misma. Y realmente él era un hombre, un hijo de consolación, pero esa podría ser también como exhortación, porque al final la exhortación eso es lo que trae. Aunque muchas veces la gente reacciona inicialmente de manera brusca, pero al final del día aquel que tiene el Espíritu Santo será consolado con la palabra mientras es exhortado. Es aquel que está al lado y le habla la palabra. El pastor tiene eso y la iglesia, hermanos, tienen que tener la madurez de aceptar exhortación de su pastor. Y el pastor debe de tener la madurez de exhortar a la iglesia con amor, no enseñoreándose, sino apacentándoles. Esa es una práctica que se hace. Vean cómo es esta. Este es un paréntesis largo. El pastor debe ir y exhortar a la iglesia en privado. Muchos de ustedes no me dejan mentir. Ya me conocen. ¿Y cómo se debe de exhortar al pastor? Que es otra cosa que nos enseña en las iglesias. Pero la Biblia dice cómo se debe de exhortar al pastor. La Biblia lo enseña. Vayan conmigo, por favor. Solo denle vuelta a las páginas. En la epístola de Tito. Primera, epístola de Tito. Aunque tanto en Tito como en Timoteo en algunas ocasiones la palabra anciano se refiere a pastor, en otras se refiere a la persona mayor, pero aquí el texto que vamos a leer se refiere a los pastores. A los pastores. En el capítulo 5 de la epístola de Tito, primera epístola de Tito. Desde el versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien, o sea que hay unos que no lo hacen bien. 5:17. Primera de Timoteo. Perdón si dije otra cita. ¿Qué dije? Vale más que somos retenedores.
Primera de Timoteo, Tito solo tiene una epístola. 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por doble honor. Mayormente los que trabajan, esa palabra trabajan, da a entender una persona que se esfuerza en sobremanera, que se esfuerza, que trabajan en predicar y enseñar. O sea que había ancianos que no lo hacían bien. Bueno, sigamos leyendo. Pues la escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 19. Los pastores les gusta leer el 17 y el 18 y con eso manipulan mucho. Pero está el 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino, o sea, no es que no se debe admitir. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Y qué hacemos? 20. Está hablando de los ancianos. Y a los que persisten en pecar, escóndele su pecado, dice la Biblia ahí, ¿no? Hagan como que no pasó nada. Dice la Biblia eso. No le cuenten al resto. Dice la Biblia eso. ¿Qué dice la Biblia? No solo dice repréndelos, muy bien, repréndelos delante de todos. Por eso se requiere que el pastor sea irreprensible. El pastor debe exhortar, hermano. Y la iglesia debe de tener una madurez espiritual para recibir esa exhortación sin que tome las cosas personales y sin que lo vea como con algo que tiene que devolver esa exhortación al pastor, sino tomarlo con humildad. Y si el pastor se está equivocando en la exhortación, pues ahí lo platica. Pero cuando los pastores cometen faltas graves, deben de ir 2 o 3 testigos, porque no se puede uno solo. El pastor pierde, por ser pastor, pierde esa intimidad del 1 a 1. Cuando es algo grave. Y hay que ir con 2 o 3 testigos. Y si persiste, o sea, tiene la oportunidad de inventar, pero y si persiste, la Biblia enseña que debe de ser delante de todos. Y como somos retenedores de la palabra, yo no les puedo ocultar esto. Y habiendo dicho esto, también les digo, si soy un retenedor de la palabra, debo exhortarlos. Así de claro. Pero debo estar abierto y debemos los pastores estar abiertos. Y lo hablo en términos personales porque estoy hablando frente a la iglesia que pastoreo. Entonces dice, retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Lo avanza, hermanos, y yo voy despacio. En primera de Tito 1, 9 y 10, quiero que miremos algo sorprendente. Para mí fue sorprendente. Dice, conociendo el 8, pero primera de Timoteo, perdón. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Qué tiene que ver esto con conducta? Fornicarios, sodomitas, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores. Hay 2 comentaristas que hacen un comentario fenomenal. Yo solo lo voy a citar. Dice, esa palabra sana doctrina no se esperaba aquí. Dicen así.
No se esperaba aquí esta palabra sana doctrina, porque pensamos que la doctrina es como tipo filosofía, ¿no? Que tiene su lógica, pero no se esperaba, sino más bien alguna expresión relativa a la moral y a la práctica del bien. Más, pero para los escritores sagrados, la doctrina o la verdad es inseparable de la santidad. Miren qué maravilloso. Y por eso está ahí, como un contraste de todo lo anterior. Es inseparable de la santidad y el error íntimamente unido al pecado. Así el término mismo de sana doctrina, que aparece a menudo en las epístolas pastorales, supone que puede haber una doctrina moralmente malsana, nociva para la salud del alma. Hermanos, realmente hay doctrina que impulsa el pecado. Hay doctrina que estimula el pecado. Por varias razones. Cuando la palabra del Señor dice en Tito que este hombre debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Pero esa no va a impulsar al pecado, sino a la santidad. Y aquí quiero poner un punto sobre la I. Ustedes están aquí, pero yo les quiero enseñar a la iglesia y lo he venido haciendo, pero aquí llegó el momento de decirlo frente a todos. El domingo es el día del Señor. Usted afloja los domingos, su vida espiritual afloja. Evite comprometerse los domingos. Es inevitable algunas cosas. Ya las dijimos en el tiempo de la bienvenida. Pero si hay algo que he aprendido en estos 5 años, los hermanos empiezan a ausentarse unos domingos. Cuesta que vuelvan o no vuelven. Nunca. Por lo menos hasta ahora. Bendito sea el Señor que hay gente que hemos exhortado y el siguiente domingo ahí está en la iglesia. Y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Una exhortación no lo debe de alejar de la iglesia, sino volver a la iglesia. Entonces yo, con el amor de Cristo les digo, el domingo es el día del Señor. Iglesia, apártenlo. Este es el ABC de la vida cristiana. Lea la Biblia y venga a la iglesia y ore. El ABC, usted afloja los domingos, afloja su vida cristiana. Lo acepte o no lo acepte. Tenemos muchos años como creyentes. No lo podemos, no solo lo decimos por la palabra del Señor, sino por lo que hemos visto a lo largo de los años. Gloria a Dios por aquellos que retornan a la iglesia. Pero ya que estamos aquí, nunca aflojemos en asistir a la iglesia. Bueno, retenedor de la palabra fiel. Dice, ya cité a Warren, él dice, el creyente ingenuo que dice, a mí una vez me lo dijeron, no en esta iglesia, no queremos doctrina. El creyente ingenuo que dice, no queremos doctrina, solo denos pensamientos devocionales prácticos, como ser un buen padre, como ser una buena madre, un buen compañero de trabajo. Solo denos eso, no sabe lo que dice. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza o doctrina. En el capítulo 2, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si vamos a las epístolas de Timoteo, vayamos, hermanos, es un ejercicio rápido. Versículo 3, como te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Vean lo cuidadoso. Luego,
Le dice en el capítulo 4, versículo 16 de Primera de Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Tenemos que persistir en la sana doctrina. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vean la importancia de eso. Predica la palabra. Capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Sí, hay un vínculo, hermano, inseparable, indispensable para el ejercicio pastoral. El vínculo entre el pastor y la palabra. Y al final, brevemente, además de enseñar con sana enseñanza, debe de convencer a los que contradicen, principalmente a los que están en la iglesia, que tal vez a veces contradicen no con una intención dañina, pero el hecho que la intención no sea dañina no significa que a veces lo que están diciendo no lo es. Entonces debemos de, con amor y con sana enseñanza, convencerlos de que están diciendo algo que no va. Principalmente entre la iglesia. Si no hay entre la iglesia, en el caso nuestro, también fijamos los ojos en los que están influyendo en la iglesia. Y las redes sociales influyen mucho. Y hay muchos lobos, rapaces, hombres, amadores de sí mismos, contumaces, corruptos de pensamiento y doctrina, que se escuchan como predicadores maravillosos, pero están dañando la iglesia. Por eso que está aquí, por ese mandato que está aquí en Tito, a veces les advertimos que suenen sus alarmas. Y hemos dicho incluso hasta sus nombres en algunas ocasiones, porque pueden contradecir la doctrina de la que nosotros estamos enseñando. Hay algunos cantantes que ya hemos hablado con el ministerio musical, los vamos a evitar porque andan más perdidos que como dice el hermano, que una pulga en una peluca, algo así. Algo así, andan perdidos. Entonces, hermanos, ahora hay algo importante en eso, porque al pastor le gusta hablar de que debe de exhortar, que debe de convencer a los que contradicen. Pero es que la Biblia es perfecta, porque es la palabra de Dios. En 1 Timoteo 2:24, y este es algo que nos golpea, porque muchas veces seguramente hemos exhortado con la actitud inadecuada, los pastores. Pero dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleón, sino amable para con todos, hasta con los que va a exhortar, hermano, con los que contradicen, apto para enseñar, sufrido. Porque miren, hermanos, cuando a alguien se le va y se le exhorta, lo primero que se le viene es una palabra defensiva, y a veces la palabra defensiva es un ataque contra aquel que lo está exhortando, y el pastor debe de aguantarse, porque debe de ser sufrido. Además dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea que Pablo en su experiencia está diciendo: estas cosas pasan. Estas cosas pasan en la iglesia. Aguante. Se ha sufrido. Sea amable. Corrija, eso sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso se lo dijo a Timoteo. Sino de poder, de amor y de dominio. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, para que quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocerlo. Pero ¿cómo va a ir un pastor a corregir?
si no es retenedor de la palabra, si no hay un vínculo entre él y la palabra? ¿Cómo un pastor va a enseñarle a la iglesia doctrina si ni él la conoce? Un pastor no le puede tener asco a la Biblia. Un pastor no puede venir y decir, no, es que puede ser transparente, podemos ser transparentes y les puedo decir, hermanos, este versículo prefiero enseñárselos más adelante. Todavía no lo entiendo. Pero he dedicado horas intentando entenderlo. Pero no, es una aberración a veces que encontramos entre los pastores y la Biblia, cuando debe haber un vínculo. Y si ese vínculo es fuerte, el ministerio pastoral se transforma, la iglesia se transforma. Aquí no está hablando de un retenedor de que traiga multitudes para Cristo. Aquí está hablando de un retenedor de la palabra. Si vienen cientos, decenas o miles, eso es de designio del Señor. El rebaño que se nos ha encomendado, que son ustedes, debemos de retener la palabra y entregársela. Ustedes deben de tener la humildad de recibir. Si el pastor ha de ser un retenedor de la palabra, entonces también como pastor les puedo decir, viéndoles a los ojos, ustedes también deben de abonar en eso. Porque en los versículos donde toma nombre la iglesia dice que escudriñaban cada día las escrituras, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud. Y eso es lo que queremos que se despierten ustedes, hermanos. Un amor genuino, verdadero por la palabra del Señor. Y ustedes deben de orar para que su pastor ame la palabra del Señor. Para que permanentemente seamos una iglesia donde quien predica sea un retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñado. Yo se los he dicho de frente. Todos ustedes, todos aquí somos responsables del mensaje de domingo. La cuota más grande es la mía, pero ustedes deben de orar por el que va a predicar el domingo. Y esa responsabilidad deben de llevarla durante la semana. Y yo por eso ustedes ya saben de qué vamos a predicar el próximo domingo, hermano. Ustedes ya saben cuál es el pasaje. Por lo menos ya saben cuál es la epístola. Y por una deducción lógica casi que van a saber cuáles son los versículos. Entonces ustedes lo pueden leer desde ya el pasaje del domingo. Para cerrar, vamos a leer el texto que habíamos contemplado para la cita bíblica de hoy. Está en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 4:8. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones
bendiciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual Dios dará, en la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todos estos domingos atrás y hoy, donde nos has podido, Señor, llevar por tu palabra para poder entender cómo debe ser un pastor y el impacto que esto tiene en la santidad y en la santificación de tu amada iglesia, de tu gloriosa iglesia. Concédenos, Señor, la humildad como iglesia de someternos a esto. Y haz que el amor y la pasión por tu palabra nunca menguen en nosotros, sino que se acrecienten cada día. Haz, Señor, que nuestro corazón arda por ti, que podamos decir, como dice el Salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y que por tanto vayamos a tu palabra. Haz que este rebaño que está aquí hoy frente a mí ame tu palabra, Señor. Haz que aparten tiempo y que le quiten tiempo a otras pérdidas, Señor, que hacen con su tiempo y que lo dediquen a tu palabra, Señor. Haz que los padres leamos la palabra a nuestros hijos. Que hablemos con nuestros amigos, compañeros de iglesia, compañeros de trabajo, cónyuges, de tu palabra. Y en este caso, Señor, concédeme ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Y trae a otros retenedores de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que hombro a hombro apacentemos tu maravilloso rebaño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermano Gerson, podemos continuar.